Pero pues bueno, a ver, es algo que está a medio tramitar, porque tenemos elecciones judiciales otra vez en 2027. Y hay que volver a lanzar los perfiles de los candidatos de alto riesgo. Por eso nos estamos puliendo ahorita, investigando a los narcopolíticos y a otro para estar bien calientitos cuando venga la siguiente elección judicial. Le voy a quitar formalidad y voy a poner Mike, porque si no, siento raro, Sí, siento como sí, que no vamos a fluir. Claro. Oye, hermano, tú y yo nos conocimos haciendo un trabajo sobre la revisión de los perfiles de las personas que iban al Poder Judicial, a la elección. Y tú me contactaste, o me acuerdo que empezamos a platicar, porque los dos teníamos la misma preocupación. Que llegara gente a los puestos de jueces y magistrados que estuvieran vinculados al crimen organizado. Claro. Y ahí surge tu proyecto de defensores. Y después surge otro proyecto que se llama Narcopolíticos. Pero para ir a la génesis de digamos, este momento en el que mucha gente te está ubicando como alguien que hace un activismo muy necesario e importante en este país, quisiera un poco preguntarte cómo llegas a involucrarte en el tema del Poder Judicial y de dónde surge tu preocupación de que pudiéramos estar metiéndonos en un problema intentando resolver otro. Pues mira, me voy a ir así muy muy atrás. Cuando estaba en la prepa leí a Isaiah Berlin, que es filósofo político, que habla de que la mejor forma de, digamos, si quieres ser filósofo, porque yo quería ser filósofo, pero la mejor forma de buscar el bien, que es lo que busca la filosofía, pues es dedicarse a los temas públicos, ¿no? Entonces, yo estudié Derecho y desde el inicio de la carrera, primero era de estos güeyes que querían ser políticos. No, sí. No, pero esa etapa ya la pasé. Sí, lo bueno es que ya la pasé de eso. Y me di cuenta que no, que en realidad lo que quería era dedicarme al activismo, porque desde ahí yo siento que es donde hay un espacio para hacer más cambios, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar en Mexicanos contra la Corrupción por allá por 2018. Mi primera chamba fue presentar 30 denuncias contra el gobierno de Peña Nieto por desvíos de recursos. Y después de eso vino, y tiene que ver con tu pregunta, ¿eh? No crees que me fui así al azar tan atrás. Pero después de eso vinieron los amparos en contra de la cancelación del aeropuerto de Santa Lucía. Yo formaba parte del equipo que lo estaba litigando, del aeropuerto de Texcoco, perdón. Y pues ahí empecé a ver todas las presiones que existían del morenato en contra del Poder Judicial. Vi cómo destituyeron a un magistrado, inventándole, fabricándole una acusación que era de los que resolvía el caso del aeropuerto, ¿no? Entonces, desde ahí yo vi, o sea, empecé a chambear, así mi primera chamba, y vi cómo empezaron a desmantelar el Poder Judicial poco a poco. Luego vino la reforma judicial. En realidad, de las primeras cosas que hicimos desde Defensores fue presentar amparos en contra de esta reforma. Logramos suspensiones que impedían que se implementara en lo jurídico, porque pues eso nunca se respetó. Y luego nos dimos cuenta que era una realidad, que en realidad se impuso el poder más allá de las razones jurídicas o constitucionales que pudiera limitar esa reforma que fue tan destructiva. Y pues decidimos adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? Y una de las cosas que te dabas cuenta si leías cómo estaba diseñada esta reforma es que iban a postularse para ser jueces cualquier cantidad de personas sin preparación, pero además con vínculos criminales, ¿no? Entonces, nosotros lo advertimos desde un inicio. Van a llegar personas muy peligrosas a ser jueces y magistrados, y decidimos demostrarlo, ¿no? No esperar a ver si pasa o no pasa, sino pues buscar a estas personas, pescarlas. Y así fue como encontramos a 25 candidatos altamente riesgosos en la elección judicial, incluida la abogada del Chapo, que ganó como jueza penal en el estado de Chihuahua. ¿Ahora es jueza penal? Ahora es jueza penal local. La mujer que defendió al Chapo Guzmán. La mujer que defendió al Chapo Guzmán es jueza penal de enjuiciamiento, lo que significa que pues ella es la que dicta las sentencias de los delitos locales. Muchos de esos delitos pues obviamente relacionados con organizaciones criminales que los cometen, ¿no? También ganó el padrote de Progreso, Michoacán, que es exfuncionario del Instituto Nacional de Migración, que fue destituido
y detenido y le congelaron las cuentas bancarias por proteger una red de trata de personas. Bueno, ahora eran mujeres de Costa Rica, sí, de Centroamérica, pero especialmente Costa Rica, que fueron obligadas a ser prostituidas y llegaron a México con el favor de este funcionario. Así es, y lo acusaron de que él cobraba una cuota semanal a cambio de que las prostituyeran y además pedía favores sexuales por permitirles trabajar. Las mujeres lograron escapar y ahí fue cuando dan el pitazo a las autoridades, ¿no? Ganó también, y este es el caso por el que nos conocimos, de hecho, que para mí fue, pues, el que justificó todo lo que estuvimos haciendo, porque fue un candidato que al final no ganó, que es el del fiscal del terror de Zitácuaro, Michoacán. Brutal. Francisco Herrera Franco, acusado de haber extorsionado a comunidades indígenas para obligarlas a unirse a un cártel de las drogas. Acusado de viva voz por los integrantes de las comunidades en una conferencia con las autoridades enfrente de él. También que se filtraron varios audios de él hablando con un líder criminal sobre la liberación de un integrante de ese grupo por un homicidio. También relacionado con el asesinato de los periodistas del medio Monitor Michoacán, que de hecho conocimos a Joel Marcos Vera, uno de los periodistas que sobrevivió a esto y que pues él sigue exiliado, desplazado. Y además sin poder regresar a su lugar de origen y hoy con una ubicación desconocida por la mayoría de las personas, justo porque él sigue en riesgo, a pesar de que ha tomado precauciones para salvar su vida. Él sigue siendo una persona en altísimo riesgo de ser asesinada. Sí, sí. Y cuando veías este tipo de perfiles, cuando te empezaste a captar, decir, híjole, esto es de alto riesgo, este es de alto riesgo, la abogada del Chapo, el padrote de Progreso, el fiscal del terror, ¿te imaginaste el impacto que iba a generar la conversación sobre estos son perfiles de alto riesgo? Y les dijimos que este era el riesgo de abrir tan rápido la elección al Poder Judicial, que estos integrantes del crimen organizado con cédula profesional se metieran a las estructuras de Procuración de Justicia en México. Pues mira, yo pensé desde un inicio que era lo más importante que estaba ocurriendo en el país en ese momento, ¿no? Entonces, un poco sí lo esperaba. Y además era muy previsible porque la reforma se empezó a implementar en septiembre y la elección era en junio. Tenían menos de un año para escoger a candidatos para sustituir a más de la mitad del Poder Judicial. A ver, esta es la destitución masiva de jueces más grande de la que se tenga registro en la historia. Yo he discutido esto con académicos y me dicen, bueno, no, es que sí hay destituciones más grandes, pero normalmente son después de revoluciones armadas, no en una transición de cambio de gobierno democrático. Se están destituyendo más de 7,000 jueces en un periodo solo de 3 años, ¿no? Entonces, pues las prisas por encontrar quién llena esos espacios es lo que llevó a eso. Como sabes, también ahora salen estos videos de audiencias penales donde se ve que los jueces no tienen ni idea de lo que están haciendo y los abogados que están defendiendo les tienen que decir cómo llevar las audiencias, ¿no? Entonces, pues digamos, es algo que era, yo creo, completamente previsible. Nadie tuvo una sorpresa, al menos no quienes no lo habíamos estudiado y tampoco quienes lo hicieron, ¿eh? Yo creo que sabían de que esto iba a suceder y de hecho hubo una estrategia de mitigación de riesgos desde el gobierno para intentar que quedaran los menos ineptos posibles, pero pues fue una moneda al aire al final de cuentas. A ver, pregunta obvia. Si desde el poder se sabía que este era un riesgo altísimo, que el puesto en Apatzingán, Michoacán, lo podía ganar un líder de Cárteles Unidos, con 100 votos, porque además no necesitabas un mínimo de votos, no necesitabas 50% más uno, era si votaba tu mamá y tú y eso superaba el voto del anterior, tú ganabas el puesto. Si conocían estos riesgos, la infiltración criminal en el Poder Judicial, ¿por qué lo hicieron? Mira, yo creo que fue parte de un diseño constitucional nuevo que destruye todos los contrapesos y la intención más que combatir al crimen organizado y quitar a estos jueces que beneficiaban a los criminales con amparos, con liberaciones y demás. Esa no era la intención. La intención era capturarlo, someterlo y no tenerlo ahí pues chingando, ¿no? Como lo tuvieron durante el gobierno de López Obrador.
Por un lado eso. Por otro lado también fue parte de, yo creo que una demostración de poder. Porque todas las reformas constitucionales que presentó López Obrador al final de su sexenio fueron aprobadas a pesar de lo irracionales que puedan haber sido, ¿no? Por ejemplo, la de los vapeadores, que hemos estado platicando estos días de eso, que no tiene ninguna racionalidad, más que al presidente expusieron a su hijo que estaba vapeando y entonces ahí empezó una campaña mediática de que él iba a cuidar a las juventudes, de que no vapearan, y entonces presentó su reforma. Y yo creo que nadie del lado del gobierno, nadie de los legisladores, nadie de las autoridades sanitarias cree que es una buena idea entregarle, como tú has mostrado en este estudio, 20,000 millones de pesos al año al crimen organizado de vapeadores ilegales, ¿no? Pero, otra vez, es esta demostración de poder de que podemos aprobar todas las reformas que puso el presidente en la mesa y no hay ninguna a la que se le vaya a decir que no. Yo creo que fue parte de ese cierre y ese intento por sellar un legado para los siguientes años del Morenato. Y cuando ves en el pasado, hace apenas unos años, ese trabajo que hizo Defensores, de exponer estas fallas que tenía y estos candidatos al Poder Judicial, ¿cómo sientes la experiencia? Pues, mira, te digo, yo creo que sí logramos que no ganara el fiscal del terror. Porque ahí sí salió abiertamente la dirigencia de Morena a decir, personas así, no voten por ellas nuestras estructuras, ¿no? Y quedó en último lugar. Pero pues bueno, a ver, es algo que está a medio tramitar, porque tenemos elecciones judiciales otra vez en 2027. Y hay que volver a lanzar los perfiles de los candidatos de alto riesgo. Por eso nos estamos puliendo ahorita, investigando a los narcopolíticos y a otro para estar bien calientitos cuando venga la siguiente elección judicial. Justo te quería decir de eso, porque luego yo creo que estabas un día aburrido en tu casa. Sí. No, dijiste, ¿qué hago ahora? Ya se acabó este primer tramo de la elección al Poder Judicial. Y me acuerdo que me mandas un mensaje y me dices, oye, se me acaba de ocurrir una gran idea. Y si hacemos una página que se llama narcopolíticos.com, y así como exhibimos a los candidatos de alto riesgo al Poder Judicial, exhibimos a los políticos que tengan ligas con el crimen organizado. Y en mi cabeza, te juro, mi cabeza fue como, dile que no. Ajá. O sea, dile que ya estás metido en suficientes problemas como para además... Pero pues mis deditos en el teléfono dijeron... Gran idea. Jalo, hay que hacerlo. Sí. Y entonces nace Narcopolíticos. Sí. Y para quienes no conozcan qué es Narcopolíticos, este proyecto que además me siento muy orgulloso de haber trabajado contigo, de tenerlo todavía, evidentemente, y lo vamos a extender junto con Luis Chaparro, que también ha estado aquí, por cierto. Para quienes no conozcan aún el proyecto, ¿qué es Narcopolíticos? Mira, yo creo que por un lado es un ejercicio de memoria histórica, ¿no? De que no se nos olvide todos los políticos de todos los partidos que se han relacionado con el crimen organizado, que lo han protegido, que han hecho negocios con ellos, que les han permitido crecer, que los han alimentado, y que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy en día, que yo creo que es un narcoestado, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, te digo, es un ejercicio de memoria para que no se nos olvide, porque hay casos como el del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que, oye, desde 2005... tienen acusaciones, primero de estar relacionados con los Zetas, luego con el Cártel del Noreste, ahora con el Cártel Jalisco. Una acusación que, por cierto, viene desde el padre. Viene desde el padre. Es una estructura criminal familiar. Sí, viene desde el padre, viene también de autoridades mexicanas que metieron a Gallardo casi un año a la cárcel por lavado de dinero, de desvíos de recursos que hizo cuando fue presidente municipal, que posiblemente, dice la acusación de la UIF, llegaron al crimen organizado, esos recursos desviados, y que hoy en día te explican parte de la violencia de San Luis Potosí. Porque, por ejemplo, los últimos informes de la Sedena que forman parte del perfil de Gallardo te muestran que ahorita existe una disputa entre los cárteles y estos cárteles, digamos, las narcomantas que cuelgan en el estado, siempre acusan que las autoridades están tomando partido por uno de esos cárteles, ¿no? Que incluso a veces forman parte de los grupos de limpia, o no sé cómo decirles, de masacres, de ejecuciones extrajudiciales que las autoridades hacen porque están trabajando con un cártel y entonces se dedican a, pues son
digamos, administran la violencia para beneficiar a ese cártel y perjudicar al otro. Entonces, a pesar de esas acusaciones, pues muchas veces los personajes políticos siguen ascendiendo y parece que a todo mundo se nos olvida, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, también te digo, es muchas cosas. Es un ejercicio de memoria, es también un intento por demostrar cuál es la naturaleza del Estado mexicano, que yo sostengo que es un narcoestado, donde están en todos los niveles, de arriba hacia abajo, también de manera transversal, en todas las instituciones, en policías, en fiscalías, en gubernaturas, en ahora el ejército y la marina. Entonces es un intento por demostrar eso, pero también yo creo que eventualmente puede ser una herramienta para que la gente se informe a la hora de votar, ¿no?